Bueno, buen día. Lo que tenemos que ver hoy es teorema fundamental del cálculo. Se llama un teorema importante porque fue el teorema que unió el cálculo integral con el diferencial. O sea, yo les había dicho la otra vez que todo lo que era derivadas se venía desarrollando por un lado, todo lo que es cálculo de áreas se venía desarrollando por otro lado, eran dos ramas de matemáticas separadas, y con ese teorema se unieron, ¿ah? O sea, encontraron, creo que va a demostrar ese teorema, que la derivada es la inversa a la integración, o sea, que la integración es el proceso inverso a la derivación o a la diferenciación. ¿Ah? Y vimos la otra vez que calcular áreas usando la definición de integral definida, eso con sumatoria y tomar límite, era difícil o era complicado. Era difícil de aplicarlo a todos los casos, ¿no? Con ese teorema, al demostrar que son inversos, se amplió todo lo que es el cálculo integral. Entonces, el teorema, vamos a empezar con un gráfico. Hay varias versiones de cómo se puede demostrar. Yo voy a usar alguna más o menos parecida a la que está en el apunte. ¿Ah? Supongamos que yo tengo una función. ¿Sí? Y, a ver, lo voy a poner en rojo. Esta es f de x. O pongo f de x, después voy a cambiar algo. ¿Sí? Pero por ahora pongo f de x. Nosotros vimos que si yo quiero calcular el área bajo la curva entre A y, supongamos, lo voy a poner por acá, B, ¿sí? Si yo quiero calcular esa área, habíamos dicho que esa área era, voy a poner área, va a ser la integral entre A y B. ¿Ah? Y esto era una forma de decir, es el límite para n que tiende a infinito de una sumatoria de los, ¿se acuerdan? Los rectangulitos y todo eso que hicimos la otra vez. ¿Ah? Ahora yo voy a hacer un par de cambios acá para entender lo que quiero demostrar en el teorema. Fíjense. Primer cambio que voy a hacer. Si a la variable, en vez de llamarle x, o sea, en vez de ser una función de x, le voy a cambiar, le voy a poner función de t. ¿Ah? Vamos a ver para qué. Ahora mi variable independiente no es x, sino que es t. Pero lo mismo, digamos, o sea, una integral, un área, no depende del nombre que yo le ponga a la variable, es un cambio de nombre nada más. ¿Y por qué hago eso? Porque ahora voy a hacer un razonamiento raro, a ver. Fíjense, A y B son dos números, me dicen que va la integral desde el A hasta el B. Al B, voy a decir, no sos más un número, a este le voy a llamar X. O sea, voy a dejar como que, generalmente uno cuando usa A, B, C, las primeras letras son constantes, ¿sí? A al límite superior, le voy a llamar X como diciendo, bueno, voy a calcular el área desde A hasta X, y a X lo puedo mover un poquito. ¿Ah? Sí, más o menos con la idea, ¿no? Sí, profe. Bueno, si en vez de llamarle B, o sea, esta es la B, ahora le puse X, entonces la integral queda así. X. ¿Ah? Ahora, como tengo una X, esto no me va a dar un área, me va a dar, cuando yo, fíjense, acá me falta hacer algo. Yo cambié el nombre de la variable, o sea que acá no es más X, acá no es más X, sino que ahora es T, ¿sí? Si yo resuelvo ese ejercicio, lo que sea,
me va a quedar, o sea, el área va a depender de donde yo la frene. ¿Ah? Entonces, el área no me va a dar un número, sino que va a ser dependiendo de dónde lo ponga la X. Y como que estoy diciendo, voy a poner variable el límite superior. ¿Ah? ¿Para qué eso? Bueno, no, para qué, ¿cómo voy a hacer esto? Porque voy a meter ahora el concepto de derivada acá adentro, de poquito. Entonces, estoy diciendo que esa integral me está midiendo el área desde A, porque arranco en A, y termino en X. Bueno, o sea que esa integral me daría esta área. Lo voy a pintar. Y pongo acá, esta sería el área X. Bueno, fíjense, yendo a lo que es el concepto de derivada, ¿ustedes se acuerdan cuando hacemos derivada? Lo que yo hacía era incrementar la variable independiente. Si yo digo que mi variable es X para mi razonamiento, voy a decir, ¿qué pasa si incremento a X? O sea, a X la voy a mover hasta por acá, supongamos, estaba ahí, y a ese le llamo X más delta X. O sea, incremento en delta X. Si yo incremento eso, lo hago en verde acá, el puntito X que estaba ahí se me movió hasta por acá, hago hasta por acá, ¿sí? Y voy a tener algo parecido a esto. El área hasta X más delta X, ¿sí? Va a ser algo así, integral desde arranco en A y termino en X más delta X. ¿Y qué sería esa área? Y bueno, si la pinto en verde, va a ser toda esta área. ¿Ah? O sea, moví un poquito el final del área. ¿Y qué quiero hacer? A ver, si debo acá, si me va abajo. Vengo acá al costado. ¿Qué sería si yo hago esta operación? Ahora hago área de X más delta X menos el área en X. O sea, estoy restando el área en verde, que es el área grandota, menos el área en rojo. Me voy a quedar con el pedacito que está ahí chiquitito. ¿Ah? Y lo que estoy haciendo acá no es ni más ni menos que hacer la diferencia entre función incrementada menos función sin incrementar. Me sigo con la idea que voy yendo a lo que era derivada. Eso que está acá es mi delta de área. Cuando vemos derivadas es mi delta i. Ah, acá le puse a. O sea que el delta de área, función incrementada menos función sin incrementar, va a quedar algo así. Función incrementada, ¿sí? Esa que está acá. O sea, AX más delta X, f de t diferencial de t, menos, esa es esa. El área sin incrementar, que sería esta, o sea, va a ser A hasta X. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno. Ahora, yo acá me podría agarrar un par de pasos porque el razonamiento sale fácil, pero lo vamos a hacer igual. Fíjense, si yo calculo, la primera, ¿no? Es el área que arranca en A y termina en X más delta X. A esa integral, yo lo podría reescribir así. AX f de t diferencial de t más. Ahí le digo qué es lo que hice. A ver, vamos a hacer un globito distinto, así se nota mejor. Lo pongo en rojo o en verde, así. A esta integral,
que es el área que arranca en A y termina hasta acá, yo a un área la puedo partir en pedacitos y hacerla como suma de áreas. Entonces, en vez de calcular el área que arranca en A y termina en X más delta X, o sea, toda el área en verde, la puedo ver como el área que va desde A hasta X más el área que va desde X hasta X más delta X, como la suma de dos áreas. ¿Qué es lo que hice acá? O sea, hago así. Lo separé en dos pedacitos. Menos AX f de t diferencial de t. ¿Ah? Esto estaba acá. Y si me fijo, yo ahí puedo simplificar este con ese. Porque son iguales, con signo menos. En definitiva, tampoco estoy haciendo la conciencia, estoy diciendo que el área, la diferencia entre el área verde y la diferencia entre la área verde, que es la grandota, menos la área roja, o sea, mi delta de área, es la integral que arranca en X y que termina en X más delta X. O sea, yo podría haberme ahorrado todo eso y puesto directamente esto, ¿no? Así el razonamiento. O sea que el delta de área es esa área que está ahí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Con la onda, digamos, de... Yo a lo mejor lo podría saltar todo eso, pero... bueno. ¿Y quién es ese delta de área? Ese delta de área es, si lo pongo en negro, es esto que está acá. Así. Así. Ese es delta de área. Bueno, ahí veo si sigo al costadito o... bueno, así va. A ver, lo pongo acá lo recuerdo acá. Entonces, el delta de área es la integral desde x hasta x más delta x, f de t diferencial de t. ¿Ah? Ese es mi delta de área. Ahora empiezo a aplicar algunas cositas, ¿verdad? Miren. ¿Se acuerdan que había un teorema, que era o sea, lo vimos otra vez, que era el teorema del valor medio para el cálculo integral, que dice que es integral, y esa integral representa esa área que está en negro acá, es un área donde no es un rectángulo, porque tengo una base, pero tengo arriba una función, ¿sí? Pero lo que decía el teorema es que si la función es continua, toma todos los valores que están ahí, yo voy a poder encontrar un rectángulo cuya área la puedo calcular como base por altura, y la altura es, o sea, la altura es el valor de la función valuado en algún punto en el intervalo. O sea, tú puedes decir, bueno, por acá, por ejemplo, habrá un epsilon, más o menos por ahí, tal que si yo multiplico esa altura por el delta x, porque la base del rectángulo este es delta x, me va a dar igual el área. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Entonces, acá se les dice. Entonces yo voy a decir así que el delta de área, ¿sí? Que es esa área, yo la voy a ver como la función evaluada en un valor epsilon, que anda por ahí, multiplicado por delta x. ¿Ah? Delta x es la base y la función valor en epsilon es la altura. ¿Quién es epsilon? Lo tengo que poner porque es importante. Epsilon, lo pongo acá. Epsilon es un valor que está ahí adentro, o sea, está entre x. A ver, voy a borrar porque. Voy a poner a la derecha. El valor de epsilon, lo pongo así, es un valor que está
entre x y x más delta x. ¿Ah? Está ahí adentro, no sé dónde, pero está ahí adentro. ¿Ah? Y ahora, fíjense, este delta x que está acá, yo lo puedo pasar dividiendo a la derecha, o sea que me queda algo así. Delta de área sobre delta de x es igual a f de epsilon. ¿Y qué hice yo ahí? Ya formé un cociente incremental, o sea, estoy yendo de poquito a derivada, ¿sí? Ese es cociente incremental. Lo sigo acá a la derecha porque... ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar límite para delta x que tiende a 0. Porque estoy teniendo el concepto de derivada. Si yo hago límite de delta de área sobre delta x, tomo límite de un lado, pero tomo límite del otro lado, ¿sí? Es límite de delta x que tiende a 0 de f de epsilon. ¿Y qué pasa? Si delta x tiende a 0, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo muy chiquitito eso que está acá. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con epsilon? Si delta x tiende a 0, el epsilon tiende a x, porque digamos, es como que lo estrangula, ¿sí? Si el delta x es cada vez más chiquitito, el epsilon tiene que estar siempre entre los dos, y si el delta x tiende a 0, me queda que x tiene que ser menor o igual a epsilon y mayor o igual a epsilon. ¿Entienden la idea, digamos? Entonces, cuando delta x tiende a 0, lo que le pasa a epsilon, que está acá, tiende a x. Y a la de izquierda lo que yo tengo es la definición de derivada. O sea que yo estoy diciendo que la derivada de la función esa de área va a ser igual a f de x, porque epsilon tiende a x. Y eso es lo que demuestra que la derivada, ¿sí?, de esa función de área, de esa integral, es igual a la f de x. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces, con eso se demuestra que integración y derivación, o integración y diferenciación, son operaciones inversas. Entonces, con eso se abre todo el tema de que yo para calcular integrales hago el antiderivado a la primitiva. Esto sería teorema fundamental del cálculo, parte 1. Realmente se da primera parte y segunda parte. La segunda parte, que es importante, borro acá, es lo que se usa más yendo al práctico, es regla de Barrow, se llama así. ¿Ah? O sea, la segunda parte se llama regla de Barrow. Barrow fue el profesor de Newton, viene de esa época. ¿Sí? Lo que dice la regla de Barrow, ¿cómo la demostramos regla de Barrow? La escribo porque es importante y después la demostramos. Regla de Barrow dice que para calcular una integral definida, o sea, está bien dentro del práctico, yo tengo un ejercicio, esto se calcula como la f mayúscula es la primitiva, o sea, una primitiva de f valuada en b menos una primitiva valuada en a. Eso que está acá es regla de Barrow. Así se calcula. ¿Sí? O sea, yo hago integración con cualquiera de los métodos que vimos, obtengo la f mayúscula y lo que hago es la evalúo en b menos la evalúo en a. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra eso? Yo estoy diciendo que
Si hago así, ¿no? Integral entre a y x de f de t diferencial de t, eso me da una primitiva. ¿Sí? Eso me da, hay varias formas de mostrar regla de Barrow. Esta es una. Eso me da una primitiva. Nosotros hemos visto que en realidad no hay una sola primitiva, sino que hay muchas primitivas. ¿Ah? No hay una sola. Pero, fíjense, si yo ahora hago, esto es área hasta la x, ¿sí? Si yo hago, ¿cuánto vale el área si la arranco en A y la termino en A? O sea, estoy diciendo, a la X la reemplacé por A. Si yo hago el área que va desde A hasta A, fíjense, a ver, un poquito. A la X la reemplacé por A, entonces me queda la F mayúscula, valuada en A, más C. Reemplacé las X por A nomás. Pero el área que va desde A hasta A es 0, no tengo área. O sea que esa integral, esa área me da 0. ¿Sí? Y yo de acá puedo despejar la constante C. C va a ser igual a menos f de A. Si a ese menos f de A lo reemplazo de arriba, me queda f de x menos f de A. ¿Sí? Y si ahora la x, en vez de dejarla así como variable, le pongo un b, o sea, reemplazo la x por b, me queda algo así. Tengo acá. Me queda que la integral entre a y, en vez de poner x, voy a poner b. Sigo manteniendo la t todavía. Diferencial de t va a ser igual a f de x, pero ahora la x no le puse b. Entonces, f de b menos f de a. Y esa es regla de Barrow. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Puede dar un ejemplo, profe, de ese en el práctico? Sí, ahora vamos a un ejemplo, pero esa es la demostración y para el práctico tienen que recordar esto. ¿Ah? Eso es lo que van a usar cuando van. Pero es bastante sencillo después cómo se usa, ahora lo vamos a usar. Hay otra forma de mostrar regla de Barrow, ¿sí? Esa es una. ¿Ah? Fíjense, lo voy a borrarla. Profe, la X se reemplaza por una constante, por eso se pone B. Claro, ve, porque en el ejercicio, ustedes, sobre todo acá en análisis 1, van a tener dos números, no van a tener una X ahí. Listo, gracias. Fíjense que, a ver, yo ahí casi lo borré, pero acá, a mí, digamos, no es que me falte un paso, pero fíjense, acá tengo t diferencial de t. Mi último paso sería, en vez de t pongo x, que es nuestra variable. En física ustedes van a usar el tiempo como variable de excelencia, y acá nos usamos la x. Reemplazo la t por la x, es una cuestión de nombre de variable, para que me quede igual que esto, ¿no? O sea, la integral no depende de cuál es la variable, qué nombre le ponga a la variable, si es t, x o j. ¿Ah? Esa es regla de Barrow. Fíjense, este lo hicimos la otra vez, pero lo vamos a hacer ahora sí con esto. Supongamos que el problema me pide calcular el área bajo la curva de x al cuadrado entre 0 y 1. O sea, me está diciendo, esa es la función, y me dice de dónde hasta dónde. Este sería el A y el B. ¿Ah? Entonces, gráficamente, ¿qué me está pidiendo? Que si yo hago así, vengo por acá pongo X, acá pongo Y, lo hago en otro color. X al cuadrado es más o menos así. ¿Sí? Este sería X al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado es la parábola que también está a la izquierda, pero mi problema ya me dice entre 0 y 1, así que gráfico donde me está pidiendo, ¿no? Y acá no sé, pongo, acá está el 0 y supongamos que por acá en el 1 me está pidiendo esta área. ¿Sí? El área bajo la curva entre 0 y 1. Entonces, este ejercicio no solo lo hicimos la otra vez,
pero usando por definición, y yo llegaba a una serie y había una formulita rara, digamos, era difícil desde ese punto de vista. Si yo aplico directamente Barrow, lo que me está diciendo es que mi planteo va a ser así. Yo tengo que calcular integral entre 0 y 1, porque arranco en 0 y termino en 1. ¿Sí? ¿De quién? X al cuadrado por el diferencial de X. Ese sería el planteo. ¿Ah? ¿Y qué me dice Barrow? ¿Qué tengo que decir? Esta es F, ¿eh? Tengo que integrar la F mayúscula, es la primitiva, o sea, tengo que integrar. En este caso, esto es una integral muy sencilla, porque la integral de X a la N es, por la tabla, X al cubo sobre 3. ¿Sí? Ahí integré. Cuando se hace Barrow, en general se usa esta notación. Pongo una barrita así, y acá pongo el 0 y el 1. Esa barrita significa a todo esto barrarlo en 1 menos a todo esto barrarlo en 0. Es F de B menos F de A. Se simboliza así. O sea que Barrow, ahí tengo que aplicar Barrow, que sería, a ver, todo esto valorado en 1 me da 1/3 menos todo esto valorado en 0, me queda 0/3, o sea 0. El resultado es 1/3. ¿Ah? Y si el problema fue, o sea, si el problema me dijera calcular el área bajo la curva, etcétera, etcétera, yo tengo que poner acá, estos son unidades de área. No sé, será centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, yo no sé qué es, no me dijeron. Entonces, va a tener una unidad de área. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Eso es regla de Barrow. ¿Ah? Esto a veces se complica un poquito más, no es tampoco tan sencillo, pero de hecho la idea es que ahora veamos un par de cosas raras o más particulares. ¿Sí? Acuérdense que nosotros acá en análisis no le estamos dando sentido físico a esto. Por eso vemos áreas, pero cuando ustedes vean física, qué sé yo, no sé, si esto es fuerza y esto es distancia, fuerza por distancia es trabajo, o sea que el área va a representar trabajo, entonces la fuerza va a estar en newton, la distancia estará en metro, y esto va a ser joules, ¿sí? O newton por metro. ¿Ah? O sea, nosotros después en física esto le van a dar un montón de significado, y cuando hagan análisis 2, van a empezar a meter muchas más cosas raras en lo que es la integral, ¿no? Pero bueno, por ahora nosotros como volvemos como ejercicios de geometría, de áreas. Y ahí hay una discusión que tenemos que hacer. Fíjense. Por ejemplo, si yo tuviera este ejercicio, 0, 2pi, seno de x. Otro ejercicio. ¿Ah? Acá, supongamos que el ejercicio no me pide calcular, me dan eso, así. Sería el ejercicio del práctico. No dice nada, que es una área, que nada. Vamos a resolverlo, ¿sí? A ver. La integral, yo cuando he definido, por más que estén los límites ahí, es como que me olvido de esos límites y calculo la integral. O sea, tengo que integrar esto como ustedes saben. Sustitución, por parte, trigono, todos los métodos de integración. Este es sencillo, la integral del seno es el menos coseno. ¿Sí? Ahí integré. Como tengo una integral definida, o sea, tengo límites acá, lo voy a poner, sería valuado entre 0 y 2pi. ¿Ah? Igual. Fíjense, ¿qué dice esa barrita? Todo esto valuado en 2pi menos todo esto valuado en 0. ¿Sí? Ese signo menos lo puedo dejar afuera. Hago así, paréntesis. Hago coseno valuado en 2pi, bueno, lo vamos a hacer coseno de 2pi menos coseno de 0. ¿Ah? Eso sería aplicar Barrow. ¿Y cuánto da esto? Me queda así, menos corchete. ¿Cuánto vale el coseno de 2pi? Vale 1 menos
¿Cuánto vale el coseno de 0? Vale 1. ¿Sí? 1 menos 1 es 0. O sea, ese ejercicio me da 0. Y la pregunta es ¿por qué da 0? Porque hay un área encerrada. ¿Y cómo puede ser que si hay un área? Fíjense que si yo grafico seno de x, ¿ah? O así. Ahora otro negro. Si yo grafico seno, medio grandote, fíjense, acá estará pi, acá estará 2pi, acá estará 3pi sobre 2 y acá está pi sobre 2. Acá tendré 1 y acá tendré menos 1. Estoy tratando de verificar seno lo mejor posible. Seno va a ser algo así. Bueno, ¿sí? Estoy diciendo que si yo integro entre 0 y 2pi, me da 0. ¿Ah? ¿Por qué da 0? ¿Por qué dio 0 si hay un área? Porque son iguales, nada más que una está por debajo y quedó negativa. Claro, bueno. Entonces ahí empezamos con la discusión. Esta discusión es la que quiero que hagamos. ¿Sí? Si el ejercicio hubiera sido eso, esto también resuelto, da 0, porque no me dijeron que estoy calculando un área. Estoy calculando lo que sea eso. Físicamente a lo mejor eso es algo. ¿Ah? Entonces, está bien que esto es 0, porque a lo mejor estas integrales, no sé, fíjense, esto es algo que entrega energía, se lleva energía. Entrega energía, se lleva energía. Entonces, el resultado de eso va a dar 0, porque me da como un área positiva y un área negativa. ¿Ah? Entonces, en la suma de las dos, se cancelaron y me dio 0. ¿Ah? Entonces, una integral definida puede dar 0. Una integral definida puede dar negativa. ¿Ah? En geometría uno no está acostumbrado a hablar de áreas negativas, pero yo puedo ver que si un área está por abajo, como que va a dar un área negativa, porque físicamente debe querer decir algo. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con todo esto? Si el problema, en vez de haber sido ese, me hubieran dicho, fíjense que va a ser el mismo problema, pero no lo mismo, parecido. Me dice, calcular, lo pongo así, calcular el área encerrada, encerrada, por y igual a seno de x, ¿ah? Entre 0 y 2pi, o sea, tengo un enunciado nada más de geometría. ¿Qué tendría que hacer yo? Gráfico. ¿Sí? Me tengo que dar cuenta, en el gráfico, de que si yo integro de una, como hicimos ahí, me da 0 y está mal, porque ahora sí me están pidiendo un área. ¿Sí? Un área de geometría. Si me hubieran pedido esto, yo tengo que hacer un planteo diferente. Tengo que decir, a ver, para. Si yo integro todo, me va a dar 0, o se va a sumar esta área y se me va a restar esta. Entonces no me va a dar bien el ejercicio. Entonces, si fuera un problema, yo tengo que decir, voy a hacer, no sé, por ejemplo, ¿qué pasa si yo calculo la integral del seno, ¿sí?, entre 0 y pi? ¿Qué estaría haciendo con esto? Calcular el primer pedacito, ¿sí? Y esto es una cuestión más de ingenio, que usted tiene que hacerlo con el ejercicio, ¿sí? Seno, si se fijan, es simétrico, o sea que yo puedo hacer, por ejemplo, calculo el área de 0 a pi y lo multiplico por 2, porque yo sé que esta área va a ser igual a esa, es una forma, ¿sí? Otra forma sería cálculo de 0 a pi más la integral entre pi y 2pi, que va a dar la negativa, y a veces le saco módulo, le saco valor absoluto, porque estoy queriendo quedarme con el valor del área. En 5 lo que digo, ¿no? Sí, profe. Entonces, porque por ahí se pregunta, ¿el integral puede dar 0? Sí, puede dar 0. Un área, si hay área, no puede dar 0, porque tengo área, pero tengo que ver qué es el ejercicio. Acá me cambié el diferencial de aquí. Y el ejercicio es parecido, pero fíjense, si yo lo resuelvo, me queda así. 2. Entonces 2. Integral del seno, ya lo hice recién, menos coseno, integro, entre 0 y pi. Ahora no es entre 0 y 2pi, entre 0 y pi. ¿Se ve acá? Sí. Me queda así. El signo menos lo puedo sacar afuera. Menos 2.
Fíjense, coseno de pi menos coseno de 0. ¿Sí? Ahí apliqué Barrow. ¿Sí? O sea, integré y apliqué Barrow. Me queda así, menos 2. Fíjense que todavía no llegué al resultado, ¿no? Pero si yo lo planteo bien el ejercicio, si está bien planteado, el resultado tiene que ser positivo, porque es un área. Ya le di sentido de área. Y hasta ahora parece raro porque tengo un signo menos. O sea, parece que me queda negativo, pero fíjense. Menos 2. Bueno. Coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Fíjense que ahí yo tengo el coseno. Si yo grafico, como para tenerlo como referencia, ¿cómo es coseno? Lo en rojo. Coseno es así. Arranca ahí. Uy, ven ahí. Ven ahí. Ven ahí. Ahí está. Amén. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de pi? Coseno de pi vale menos 1. Menos coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. ¿Sí? Y me queda menos 1 es menos 2. Por menos 2 es 4. ¿Sí? O sea que el área total es en verde es 4. O, si lo quiero razonar también, como yo lo multipliqué por 2, me está diciendo que esta área vale 2 y esta área vale 2. ¿Me siguen, sí? Sí, todo bien. Sí, profe. Lo mismo pasa, por ejemplo, o sea, yo le estoy tirando esto porque son más bien de práctico, pero es para que razonemos. De nuevo, otro problema, fíjense. Yo invento acá, ¿no? Área. Muchas veces son problemas, ¿no? Área. Encerrada por fíjense, esto es un poquito más parecido al análisis 2, pero y igual a 0. ¿Qué estoy diciendo? O sea, me dan eso. Tengo que ver qué área se encierra entre eso. O sea, lo primero que hace falta es graficar, como para darnos cuenta de qué estamos haciendo, ¿no? Una gráfica más o menos. Azul. Fíjense, esta es una parábola, la primera es una parábola con las ramas hacia arriba, no está desplazada porque no tiene el término en X, y ordenar el origen en menos 1. O sea que más o menos está por ahí y hace algo así. Más o menos, ¿sí? Esto sería x al cuadrado menos 1. ¿Ah? Y igual a 0. ¿Quién es igual a 0? Es el eje de las x. Acá tengo x, acá tengo y. Y igual a 0 es este eje. ¿Ah? Entonces, ¿dónde hay un área que encierra en esas dos curvas, esas dos funciones? Está acá. ¿Ah? La función x al cuadrado menos 1 corta acá en 1 y en menos 1. ¿Ah? Eso se calcula fácil. ¿Por qué? Porque yo necesito los límites de mi integral para ver el área donde está. Entonces yo ya sé que si yo hago la integral, vamos a empezar a plantear. Planteo integral entre menos 1 y 1. ¿De quién? De la función x al cuadrado menos 1 diferencial de x. ¿Qué me daría eso? Me va a dar esa área, pero me va a dar negativa. Y como me está pidiendo geometría, me está diciendo yo quiero calcular el área, esto me va a dar negativo. Yo le pongo acá valor absoluto, porque estoy calculando el área. ¿Me siguen con el planteo, digamos? ¿Sí? Sí, profe, de 10. ¿Sí? Entonces, fíjense, o sea, incluso las funciones son más fáciles porque cuando ustedes hacen ejercicios de integral definida les van a pedir calcular área generalmente. ¿Y qué pasa? Si yo pongo una función muy complicada acá, tengo dos problemas. Si esta función es muy complicada, pierdo mucho tiempo en graficar esto para ver cómo es el ejercicio y después en integrarlo. Entonces, en general, esto estoy hablando del práctico, ¿no? Los ejercicios de integrales indefinidas, o sea, no los de área, son más complicados, o sea, esos por partes, los racionales, toda la historia esa, ¿sí?
Pero cuando son de área, en general son más bien sencillones, porque la idea es, no sé, ver qué es, poder graficarlo rápido y poder hacerlo el ejercicio, ¿sí? Pero el concepto en realidad se aplica para todo, podría poner una función mucho más complicada, y bueno, va a ser complicado el gráfico y complicado el integral, pero es lo mismo. ¿Ah? Fíjense, pongo área igual, valor absoluto. Ese integral es fácil, porque es la suma, la resta, o sea, son dos integralcitas. Va a quedar así. X al cubo sobre 3 menos la integral de 1 por el diferencial de x es x. O sea, ahí integré por el método que pude, en este caso la inmediata. Y Barrow me dice entre menos 1 y 1. ¿Ah? Este ejemplo incluso lo podría simplificar un poquito más, pero ¿por qué digo? Porque como es simétrica, el área lo podría calcular entre 0 y 1. O sea, un pedacito y lo multiplico por 2. O sea, uno aplica acá después todas esas, un poquito de ingenio, ¿sí? Supongamos que no me di cuenta y lo hice así. Entonces me queda valor absoluto. ¿De quién? Voy a poner así un valor absoluto gigante. ¿Ah? Tengo que aplicar barro. Barro es todo esto en 1 menos todo esto en menos 1. Vamos a hacer todo en 1 primero. Me queda 1/3 menos 1. O sea, ahí va todo en 1. Menos todo eso en menos 1. Acá hay que tener cuidado con los signos y cómo queda, ¿no? Porque es un menos 1. Si yo pongo menos 1 al cubo, me queda menos 1. Menos 1/3. Menos 1, acá me queda más 1. ¿Sí? Y me va a quedar algo así, ¿eh? Fíjense. Valor absoluto, valor absoluto. 1/3 menos 1/3, o sea, menos por menos va a quedar más 1/3. 1/3 más 1/3 son 2/3. ¿Sí? Y menos 1 son menos 2. ¿Está? Y fíjense que esa resta da negativa, porque 2/3 menos 2 va a dar negativo, porque me está dando un área negativa. Y yo le saco valor absoluto porque me pidieron un área. ¿Tá? Esto va a ser, saqué un 3 por 2, 6. Esto es 6/3. Entonces me queda 2/3 menos 6/3 son menos 4/3. O sea que esto da 4/3 de unidades de área. ¿Vamos? 8/3, profe. O sea, empiezan a ser un poco más de problemita, donde uno tiene que ver qué es lo que está haciendo. ¿Ah? ¿Duda con eso? Así vemos un último ejemplo y terminamos. Dudas. Porro. Espere, profe, 2 segundos, no borre. Bueno. Porque ahora hacemos otro un poco más difícil, digamos. Entonces estamos haciendo cosas que pasan. Por ahí. Por acá. Bueno, igual esto después le queda en el video, ¿no? Fíjense, voy a cambiar otro ejercicio y terminamos, ¿no? Bueno, este es bien clásico, ¿sí? Área entre dos funciones. O sea, me dan dos funciones. ¿Ah? Borro acá. Listo. Lo primero, o sea, si bien son más o menos fáciles, lo primero que conviene hacer es graficar para ver qué es lo que es. O sea, vos X, Y. Fíjense, Y igual a X es una recta. ¿Ah? Es la recta Y igual a X. La recta viene para abajo también acá, pero dame que no me interesa porque se van a cruzar a... Y la parábola Y igual a X al cuadrado es una parábola
Pero si hago esta parte va a quedar así. ¿Ah? O sea, esto es y igual a x y esto es y igual a x al cuadrado. O sea que entre las dos encierran un área que está acá. Es como esa hojita que está ahí. ¿Ah? Entonces me piden calcular esa área. ¿Cómo harían? ¿Cómo se les ocurre? ¿Me siguen la idea, no? Una resta, profe. Tienen el punto en común 0 y a donde se tocan, así que yo restaría el área de la recta menos el área bajo, o sea, bajo la recta menos el área bajo la parábola. Bien. Sí, ahora vamos a ver el razonamiento, pero es ese. ¿Sí? Primero, sí. Yo tendría que calcular dónde se cruzan, porque mi integral, acuérdense que el integral lo pongo dos límites que van para x. O sea, x arranca en qué número y termina en qué otro número. ¿Ah? En este caso, arranca ahí y termina acá. ¿Ah? En este caso es muy sencillo sacarlo mentalmente, pero supongamos que fuera más complicado. ¿Cómo sé dónde se cruzan dos funciones? O sea, ¿dónde se cruzan esas dos funciones? Y bueno, hago y igual a y, se les igualo, para que sea bien genérico el razonamiento, ¿no? Hago x igual a x al cuadrado, o sea, iguale las dos funciones. Y de acá yo tengo que despejar, o calcular, dónde se cruzan, ¿sí? Fíjense, esa x lo puedo pasar para la derecha, va a quedar 0 igual a x al cuadrado menos x, ¿sí? Y esto puedo sacar factor como un x factor de x menos 1. Y esto está igualado a 0, lo pongo acá de nuevo para que quede más visible. Igual a 0. ¿Ah? De esa ecuación, es una ecuación de segundo grado, o sea, tiene dos soluciones porque tengo dos puntos. Salen los dos resultados. ¿Cómo hago para que eso se haga 0? Y bueno, si tengo un producto de cosas, para que me dé 0 tiene que ser o 0 el primero, o sea, x igual a 0 es una solución. Ese está ahí. Y la otra solución es que se paréntesis se haga 0, o sea que de acá sale que x igual a 1, porque cuando x vale 1 me queda 0 ahí. O sea que se cruzan en 0 y en 1. ¿Ah? En este era muy fácil. Cuando no es tan fácil, tengo que igualar y calcular dónde se cruzan. ¿Ah? Esa es la primera parte del ejercicio. Y la segunda parte, lo que dijo recién ahí el compañero, es cómo sería el razonamiento. Si yo hago esto, fíjense, si yo calculo la integral entre 0 y 1 de la recta, o sea, de esta función, ¿qué me daría eso? Me va a dar el área entre 0 y 1 abajo de la recta. O sea, me va a dar el área de ese triángulo, el triángulo entero. ¿Ah? Si a esa yo le resto ¿qué cosa? ¿Qué va a dar esa integral? Y bueno, va a dar la integral, el área entre 0 y 1, pero abajo de la parábola. O sea, me va a dar el área que está abajo de la parábola. Y si yo hago el triángulo menos el que está abajo de la parábola, por diferencia de área, me va a dar el pedacito que estaba buscando, ¿se entiende, no? ¿Me siguen, sí? Sí, profe. O sea, es como que Sí, cambia sí. de área. Y esto, como son dos integrales con los mismos límites, yo lo puedo plantear directamente así, en una sola integral. Así. Generalmente esto sería como hacer descomposición, pero al revés. O sea, uno tiene una integral así, la separa en dos integrales si quiere. Acá como que las uní. ¿Y por qué las uní? Porque cuando yo tengo ejercicios de cálculo de áreas entre dos funciones, se le suele decir así. Fíjense, lo pongo acá. Esto sería más simbólico. 0 y 1, supongamos. Función techo se llama, menos función piso. Se suele decir así. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que si yo quiero calcular el área entre dos funciones, hago una integral entre los dos límites donde está el área, ¿no?
pongo primero la función techo. ¿Quién es la función techo? La que está por arriba. La que está por arriba del área. Menos la que está por abajo. ¿Sí? Ese es el razonamiento. O sea que en general, cuando uno tiene un problema, ni siquiera hace todo esto de 2, sino que pone la integral, los dos límites, y pone la función que va por arriba menos la función que está por abajo. ¿Ah? ¿Sí? 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 Sí, sí. Bueno, si yo quiero terminar el ejercicio, como para no dejarlo ahí, a ver, resuelvo esto. Es la integral de una suma o una resta, entonces me queda integro x al cuadrado sobre 2 es la integral de x. Menos, porque tengo menos. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, valuado entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, aplico arrow. Como tengo 0 acá, o sea, ¿qué tengo que hacer? Todo esto valúa en 1, menos todo esto valúa en 0. Todo eso valúa en 0 va a dar 0, o sea que se va a simplificar bastante. Va solamente todo eso valúa en 1, o sea que va a quedar 1/2 menos 1/3. ¿Ah? Y esto es algo como un menor 6. 6 dio 2, 3 por 1, 3, 6 por 3, esto va a dar 1/6. Unidades de área. ¿Ah? O sea, esa área vale 1/6. ¿Sí? ¿Sí? ¿Duda con eso? No, profe, se entendió. Bueno, obviamente ustedes en el práctico tienen que hacer un montón más de ejercicios. Y esto en el análisis lo van a explotar mucho más, ¿no? O sea, se va a empezar a complicar. Para los que sean de sistema, esto sirve por ahí pensarlo así. ¿Usted también lo algoritmo de estructura de datos? Sí. ¿Y qué también qué le dan Java? ¿Qué le dan? No, Python. Bueno, Python también tiene el for, o sea, una de las estructuras, o sea, vieron, if, while, lo que sea. El for es muy parecido al concepto integral. Yo en el for es como que hago un for de 0 a 1, lo que estoy haciendo es recorrer desde el 0 hasta el 1, ¿y qué estoy sumando? ¿Qué estoy haciendo dentro del for, no? Fíjense, esto, por ejemplo. Porque así se piensa la integral, ¿no? Recorro desde el 0 hasta el 1, tengo que pensar que voy recorriendo todos esos numeritos. ¿De qué? De la suma, porque es una sumatoria, ¿de quién? De la función f, valuada en cada uno de esos puntitos, se me da una alturita, multiplicada por un pedacito bien chiquitito de base. O sea, estoy sumando todos esos rectangulitos bien chiquititos. ¿Ah? Así se ve, así se razona la integral, ¿sí? ¿Se entiende la idea, digamos, lo que quise decir más o menos? Sí, sí. Bueno, eso para que lo razonen, porque después en análisis es muy parecido el razonamiento cuando esto se complica mucho más, cuando aparecen dos integrales en vez de una, y funcionan con mucho más variables y cosas más raras, ¿sí? ¿Qué hora es? Son las 9:30. Bien. ¿Terminamos acá? ¿Dudas con eso? ¿Así terminamos? ¿Dudas? Ahí en el chat, profe, creo que hay una duda. Ahí vi. Claro, si el ejercicio pide el seno de x desde 0 a 2 pi, o sea, si no pide área, o sea, si me dan la integral así de, si fuera un parcial en fotocopia, y en la fotocopia tengo integral de 0 a 2 pi, esto da 0. ¿Sí? Porque está planteado así. Si me piden área, calcular el área entre 0 y 2 pi de la función seno, yo ahí sí tengo que aplicar geometría, tengo que graficar y separar en dos partecitas y demás. ¿Ah? Bueno, es un problema del apunte. Está mal, porque no todos son áreas, ¿sí? Sí. No, la integral puede dar 0, incluso la integral puede dar negativa. Nosotros acá, lo que pasa es que acá en análisis de 1 no la complicamos tanto, y en general todos los ejercicios de definida
son cálculo de área. ¿Tá? O sea, no nos metemos con cosas tan raras. Entonces, en general, siempre que hablemos de integral definida, vamos a hablar de áreas. Y si hablamos de áreas, hay que hacerlo, hay que ver qué es y separarlo. Pero lo correcto es que yo resuelvo el integral que está. Esto porque ya les va a pasar en análisis 2, hay integrales que son negativas. Porque es otra cosa, digamos. Tiene sentido físico esto después. ¿Ah?